¿Cómo dominar cualquier conflicto sin perder la calma? La calma como fuerza invisible. Hay una fuerza que no se ve a primera vista. No se impone con gritos ni estalla en gestos teatrales. Permanece ahí, en lo profundo del pecho, como un volcán que aprendió a contener su lava. Una energía acumulada, densa, que podría causar destrucción, pero elige la quietud. Parece inmóvil, pero está viva. Parece tranquila, pero es intensa. La gente confunde ese silencio con pasividad, cuando en realidad es todo lo contrario. Es autocontrol. Quien aprende a guardar su propia erupción descubre que no todos los combates necesitan fuego. Mucha gente vive esperando el momento de la explosión. Creen que es ahí, en el grito, en la respuesta cortante, en la discusión donde nadie gana, que se demuestra la fuerza. Pero, ¿y si fuera justo lo contrario? ¿Y si la verdadera fuerza estuviera en no reaccionar como esperan? Piensa en cuántas veces te arrepentiste de haber hablado en el calor del momento. Esa respuesta en la punta de la lengua, que parecía liberadora, pero solo generó más confusión. Pues sí, reaccionar es fácil. Respirar y quedarse en silencio, no. La mayoría de las personas cree que la calma es un estado que llega después de la paz. Pero en realidad, puede ser la causa de la paz. La diferencia es sutil, pero lo cambia todo. Ser tranquilo no es dejar de sentir. Es sentirlo todo, pero decidir qué hacer con eso. Es como estar en un terremoto interno, aún así, no derrumbar los puentes con quienes están al lado. Es decidir no ser una bomba más en medio de un campo minado emocional. ¿Has notado que algunas personas entran en un lugar y, sin decir una palabra, imponen respeto? Es ese tipo de fuerza de la que hablamos aquí. La que no necesita demostrarse, porque ya se conoce. Es como si hubiera una luz encendida dentro, que no parpadea ante la menor brisa. Esas personas no son especiales. Solo entrenaron algo que la mayoría aún evita, convivir con su propio caos. ¿Conoces esa sensación de estar a punto de explotar? Corazón acelerado, manos sudando, la mente buscando argumentos para ganar. En esos momentos, lo que parece un deseo de justicia es, en realidad, un grito desesperado por control. Y es ahí donde vive el poder oculto del silencio. Porque cuando te niegas a reaccionar en piloto automático, tomas el mando de la situación y de ti mismo. Y quien se domina a sí mismo, ya no necesita vencer a nadie. En el día a día, podemos entrenarlo en las cosas pequeñas. ¿Alguien se te cruza en el tráfico? Respira hondo. ¿Te interrumpen en una reunión? Escucha hasta el final antes de responder. ¿Un comentario malicioso llega por WhatsApp? Espera media hora antes de contestar. Y si decides responder, que sea con conciencia. Cada vez que eliges no entrar en el juego, cambias las reglas. Y poco a poco, las personas a tu alrededor también empiezan a jugar diferente. No significa anularte, ni callarte ante lo que importa. Significa elegir cuándo y cómo actuar. Porque quien grita demasiado pierde la escucha de los demás, y la suya propia. La calma estratégica es el terreno fértil donde se cultiva la inteligencia emocional. Y no hay evolución sin eso. El grito, a veces, solo tapa el vacío interno. El silencio, en cambio, puede estar lleno de sentido, si aprendes a escucharlo. Es en ese punto donde la metáfora del volcán silencioso deja de ser imagen y se convierte en experiencia vivida. El mundo no lo entiende de inmediato. Algunas personas te llamarán frío, otras indiferente. Pero con el tiempo, hasta ellas notarán que hay algo distinto en ti. Una fuerza que no se impone, pero transforma. Y es ahí donde empezamos a mirar el conflicto con otros ojos. Lo que realmente sucede en un conflicto detrás de las palabras. Detrás de cada discusión, por más simple que parezca, existe una disputa invisible. No se trata de quién tiene la razón o está equivocado. Eso es solo la superficie. En el fondo, lo que se enfrenta allí son voluntades. Dos fuerzas intentando afirmarse, imponerse, hacerse escuchar. Es como si cada persona dijera, mira el mundo con mis ojos o no veas nada. Y cuando esas voluntades colisionan, no son solo argumentos los que chocan, son identidades. Por eso, muchas veces, hasta un comentario tonto se convierte en una guerra. Porque no estamos debatiendo ideas, estamos defendiendo lo que creemos que somos. Y eso, amigo mío, es más común de lo que parece. Una madre diciéndole al hijo cómo debe vivir. Un compañero de trabajo cuestionando tu entrega. Una pareja señalando algo que no quisiste ver. El conflicto empieza cuando sentimos que nuestra visión del mundo está siendo desafiada. El detalle es que, muchas veces, quien está frente a nosotros ni siquiera quiso atacar. Pero, como estamos heridos en silencio, cualquier roce se siente como un empujón.
Y entonces reaccionamos no al otro, sino lo que todavía no hemos resuelto dentro de nosotros. Lo que Nietzsche vio, y pocos se atreven a mirar, es que la voluntad de poder se infiltra hasta en nuestros gestos más sutiles. Un tono de voz más alto, un te lo dije, un silencio que corta más que un grito. La voluntad de imponerse actúa escondida en cada detalle. Pero no es una villana. Solo revela lo que necesitamos observar. ¿Quieres un ejemplo práctico? La próxima vez que entres en una discusión, pregúntate, ¿estoy intentando comunicar o dominar? Esa pregunta, simple e incómoda, lo cambia todo. Porque sí, hay momentos en los que ni siquiera queremos resolver. Queremos ganar. Queremos dejar claro que teníamos razón desde el principio. Que el otro se equivocó. Que lo sabíamos. Que somos superiores, aunque sea por un segundo. Es una adicción social, confundir superioridad con valor. Y eso nos lleva a repetir patrones tóxicos, alimentando conflictos que podrían terminar antes de empezar. La verdad es que la mayoría de las discusiones no tratan sobre lo que se dice. Tratan sobre cómo nos sentimos ante lo que el otro representa. A veces, es solo un niño herido dentro de un adulto frustrado intentando ser escuchado. A veces, es el miedo a parecer débil. Otras veces, es simplemente el cansancio de la vida cobrando la cuenta en la espalda de la persona equivocada. Y lo peor, no siempre lo sabemos. Reaccionamos por impulso, porque nunca nos enseñaron a observar antes de actuar. Nos entrenaron para ganar discusiones, no para entendernos. Pero hay un cambio posible ahí. Uno que comienza en el momento en que eliges no aceptar todas las peleas que te ofrecen. Imagina que cada vez que discutes por impulso, estás dándole al otro el poder de guiar tus emociones. Ahora piensa, ¿de verdad esa persona merece ese control? ¿Vale la pena dejar que decida tu tono de voz, tu ritmo cardíaco, tu estado de ánimo del día? Pues eso, el verdadero poder está en elegir cuándo entrar y, aún más, cuándo salir. No porque huyas, sino porque entiendes que ese campo de batalla no te lleva a ninguna parte. Claro, nadie dice que sea fácil, pero es posible. Y todo comienza con autoconciencia. Si logras, por un instante, detenerte antes de responder, ya habrás ganado la mitad de la guerra. Ese segundo de silencio es lo que separa a los fuertes de los impulsivos. Es como estar dentro de un laberinto oscuro y de repente encontrar una rendija de luz. Aún no has salido, pero ya ves la dirección. Y eso cambia por completo la forma en que caminas. Y entonces, el conflicto deja de ser un enemigo y pasa a ser un maestro. Un espejo que no muestra al otro, sino a ti. Porque cada vez que sube la rabia, viene con un mensaje. Y si puedes escuchar lo que hay detrás de tu propia voz, vas a darte cuenta de que no siempre necesitas hablar más fuerte. A veces, solo necesitas escuchar más profundo. La lección olvidada de la fuerza interior. Hay un caos que danza dentro de cada uno de nosotros. No es visible, no tiene nombre ni rostro, pero se mueve cuando las palabras nos hieren, cuando las frustraciones se acumulan, cuando la vida nos atraviesa con preguntas que no sabemos responder. Es el caos que nace del intento de controlar lo incontrolable, de entender lo que no tiene lógica, de buscar sentido donde solo hay ausencia. La mayoría intenta huir de él. Corre, se distrae, grita, reacciona, ataca, como si callar el mundo de afuera fuera suficiente para silenciar el ruido de adentro. Pero el secreto no está en huir, está en sentarse con ese caos, mirarlo a los ojos, escucharlo como quien oye una música disonante y aprender a bailar con él. De ahí nace la verdadera fuerza, no de la ausencia de dolor, sino de la intimidad con él. La calma, en este contexto, no es un estado de ánimo, es un estado de presencia. Es la conciencia que permanece, incluso cuando todo en ti grita por reacción. Es la mirada firme en medio del huracán. No una mirada que desafía, sino una que comprende. Quien siente rabia, miedo, desesperación, y aún así elige el silencio, no se está omitiendo. Está creando espacio. Espacio para que algo nuevo nazca. Porque cuando dejamos de repetir patrones automáticos, el alma encuentra respiros. Y en esa respiración habita el poder silencioso. El poder de no explotar. El poder de no doblegarse. El poder de sostener la propia integridad incluso cuando todo alrededor parece pedir violencia. ¿Conoces esa sensación de nudo en la garganta, puños apretados, pensamiento acelerado? Exacto. Ese es el terreno sagrado donde ocurre la elección. Es ahí, en esa línea fina entre impulso y decisión, donde nacen nuevos caminos. Puede parecer pequeño, pero no lo es. Es un acto de valentía. Es un milagro cotidiano. Es espiritual, incluso, porque la voluntad de reaccionar es humana.
pero la lección de no hacerlo es trascendencia. Piensa en alguien a quien realmente admires. Puede ser un abuelo, una amiga, un maestro, alguien que ha pasado por mucho y aún así habla con ligereza. Gente que escuchó al mundo derrumbarse y aún no dejó endurecer su corazón. Gente que recibió golpes de la vida, pero no devolvió. Usó eso para abrazar mejor a los demás. Esas personas tienen una fuerza que no se mide en decibelios, ni en argumentos ganados. Tienen densidad, una sabiduría que viene de quien ya enfrentó el caos y decidió no volverse parte de él. Eso es fuerza interior. Eso es madurez emocional. Y mira, eso no nace de la nada. Viene de la práctica de observarse con honestidad. De preguntarse, ¿qué en mí aún se agita cuando el otro no me entiende? ¿Qué en mí se revela cuando el mundo me contradice? Son preguntas incómodas, lo sé, pero son las que iluminan los rincones oscuros del alma. Cuando comienzas a mirar esas preguntas con valentía y sin prisa por responder, empiezas a descubrir una nueva forma de existir. Una forma más liviana, más firme, más verdadera. Una forma que no necesita demostrar nada a nadie, porque ya entendió lo que realmente vale. Claro que eso no significa dejar pasar todo, ni convertirse en el bueno que se traga todo. Todo lo contrario. La fuerza interior no tiene nada de pasiva. Es activa, viva, incluso feroz. Pero su ferocidad está dirigida. Sabe elegir sus batallas. Sabe cuándo hablar, cuándo callar, cuándo insistir, cuándo soltar. Es una fuerza que no se impone, pero que, incluso en silencio, cambia el ambiente. ¿Alguna vez entraste en un lugar y sentiste que una presencia ahí te da paz, sin siquiera decir una palabra? Pues eso, esa es fuerza bien resuelta. Fuerza que se volvió cimiento. En las relaciones, en el trabajo, en el tráfico, en las redes sociales, esa fuerza se revela en pequeñas decisiones. Elegir no responder ese comentario fuera de lugar. Elegir no defenderse a toda costa. Elegir respirar hondo cuando quieres colgar el teléfono. Elegir pensar un minuto antes de escribir la respuesta. Y si la escribes, que sea con intención, y no por descarga emocional. Cada una de esas pequeñas elecciones va moldeando tu carácter, tu estilo de presencia, tu forma de habitar el mundo. Poco a poco, las personas dejan de ponerte a prueba, porque sienten que ahí hay algo sólido que no cede al menor roce. Y entonces, algo cambia. Tu propia percepción de lo que es fuerza cambia. Dejas de admirar a los que reaccionan rápido y empiezas a admirar a los que sostienen su propio centro. Comienzas a querer menos reflectores y más claridad, menos ruido y más coherencia. Y ese giro, aunque silencioso, lo transforma todo: tus decisiones, tus relaciones, tu forma de lidiar con el sufrimiento. La calma se vuelve protección. La calma se vuelve base. La calma se vuelve poder. Pero ese poder no viene gratis. Exige una excavación interna, una disposición a bucear dentro de uno mismo sin perderse. Y eso da miedo, porque es mucho más fácil pelear con el mundo que con los propios fantasmas. Pero una vez que miras hacia adentro con honestidad, no hay vuelta atrás. Comienzas a darte cuenta de que el verdadero campo de batalla nunca estuvo afuera, siempre estuvo dentro. Y es ahí donde una nueva percepción empieza a nacer, especialmente sobre los conflictos. A veces, la mejor forma de enseñar no es con una explicación, sino con una historia. Porque las historias hablan un idioma que el corazón entiende. Atraviesan las defensas del intelecto y tocan directamente ese lugar donde uno siente, incluso sin entender del todo. Por eso quiero compartir contigo un relato. No tiene fechas, ni nombres, pero guarda una verdad que, tal vez, tú también hayas vivido. Una situación simple, pero reveladora. De esas que, si se observan con atención, enseñan más que 1000 consejos. Había una vez un viejo guerrero que vivía en la cima de una montaña. No era conocido por su fuerza física, sino por algo más raro: la serenidad. Durante años había enfrentado batallas, pérdidas, inviernos duros. Pero ahora, a los ojos de muchos, parecía haberse vuelto invencible. No porque ganara todos los combates, sino porque ya no los necesitaba. Un día, un joven ambicioso subió hasta su casa decidido a provocarlo. Quería demostrar que el anciano ya no era digno del respeto que recibía. Cargó palabras afiladas como flechas. Gritó, acusó, intentó herir. Pero el viejo no respondió. Ni siquiera cambió el ritmo de su respiración. Escuchó todo en silencio. El joven, confundido, subió aún más la intensidad de la provocación. Buscaba conflicto. Quería un espejo para su propia rabia. Pero no lo encontró.
El anciano simplemente lo miró a los ojos y, con calma, le dijo, si alguien te ofrece un regalo, y tú te niegas a aceptarlo, ¿de quién es el regalo? El joven no supo qué responder, y el viejo completó, la rabia es tuya, y seguirá siéndolo, hasta que decidas soltarla. El muchacho, invadido por el silencio, rompió en llanto. Por primera vez, alguien no respondió a su violencia con más violencia. Por primera vez, vio que el fuego que la arrojaba no era más que el reflejo del incendio que ardía dentro. Ese encuentro cambió su vida. Y no fue porque escuchó una gran lección. Fue porque la presenció. La serenidad del anciano le reveló algo que nadie jamás le había mostrado. El poder de no reaccionar. El poder de interrumpir el ciclo. ¿Cuántas veces entramos en batallas que no nos pertenecen? Solo porque alguien nos provoca, sentimos que debemos reaccionar. Como si nuestra honra estuviera en juego. Como si callar fuera sinónimo de debilidad. Pero en esta historia, como en la vida, el silencio del viejo no fue pasividad. Fue dominio. Dominio de sí mismo, del momento, de la situación. No es fácil, pero es posible. Y cuando lo logramos, la sensación es de ligereza. Porque no cargamos la rabia del otro, la devolvemos a su dueño. Ese tipo de elección no ocurre en un escenario, ni bajo aplausos. Ocurre en lo cotidiano. En un grupo familiar donde alguien te lanza una ironía. En un momento de estrés en el trabajo. En una conversación donde notas que el otro solo quiere ganar, no comprender. En esos momentos, puedes recordar la historia. Puedes respirar hondo y decir, aunque sea en silencio, ese regalo, no lo acepto. Y seguir adelante sin tener que demostrar nada. La fuerza silenciosa comienza ahí. Y lo hermoso de ese tipo de fuerza es que no solo nos transforma a nosotros. También contagia, inspira, desarma. Quien está al otro lado no siempre lo entiende al instante, pero lo siente. Y a veces, más temprano que tarde, vuelve. No con ataques, sino con preguntas. Con curiosidad, con arrepentimiento. Porque cuando alguien encuentra firmeza sin rigidez, empieza a sospechar que existe otra forma de vivir. Una que no depende de vencer a nadie, sino de vencerse a uno mismo. ¿Y tú? ¿Has vivido algo parecido? Haz como yo, contribuye a una sociedad más consciente. Deja tu historia en los comentarios. Será un placer aprender contigo. El error social, confundir calma con debilidad. Vivimos en una sociedad que premia la velocidad, el volumen, el impacto inmediato. Aplaude al que responde rápido, al que grita más fuerte, al que no se deja. Crecimos oyendo que quien calla, otorga. Que quien no devuelve el golpe, pierde. Que si no te impones, te devoran. Y así, desde pequeños, nos entrenan para confundir calma con rendición. Pero, ¿y si fuera justo al revés? ¿Y si la calma fuera el verdadero acto de valentía? ¿El gesto que exige más fuerza que cualquier respuesta impulsiva? La mayoría de las personas reacciona porque siente que necesita protegerse. Pero la verdadera protección no está en la defensa agresiva, está en la estabilidad interna. Cuando estás en paz contigo mismo, no necesitas probar nada a nadie. Puedes mirar a los ojos de quien intenta desestabilizarte y, sin decir una palabra, afirmar una presencia sólida. Eso no es debilidad, es madurez. Es como un árbol que ya entendió que no necesita inclinarse ante cada viento que pasa. Nietzsche veía esta distorsión en los valores sociales. Hablaba de la moral de rebaño, esa que enseña a las personas a seguir patrones sin pensar, solo para sentirse aceptadas. Reaccionar con furia se volvió sinónimo de fuerza porque es lo que hace la mayoría, y el rebaño se siente cómodo en la repetición. Pero el filósofo nos desafía a salir de esa lógica, a pensar con autonomía, a no reaccionar como los demás esperan, porque ahí comienza la verdadera libertad, cuando actúas por ti y no por miedo al juicio. Mantener la calma, en este contexto, es una rebelión silenciosa. Es un no susurrado a una cultura que grita. Un tipo de desobediencia elegante. Es decir, veo lo que pasa, pero no voy a caer en esa trampa. Y ese tipo de elección no viene de la debilidad, viene de la claridad. Claridad sobre quién eres, que te afecta y que realmente vale la pena. Al fin y al cabo, ¿cuántas peleas se han librado por orgullo y no por necesidad? Mira el mundo digital, por ejemplo. Las redes sociales son vitrinas de impulsividad. Cualquier frase fuera de contexto se vuelve detonante. Todo el mundo se siente obligado a opinar de inmediato sobre todo. Pero, ¿tener una opinión es lo mismo que tener sabiduría? ¿Responder rápido es lo mismo que responder bien? No. A veces, la sabiduría está precisamente en no responder. En esperar. En mirar hacia adentro antes de gritar hacia afuera. La sociedad aún no lo entiende.
Pero quien lo entiende, gana ventaja. Porque lo que parece debilidad a los ojos del mundo es, en realidad, autocontrol disfrazado. Es el poder de no ser dirigido por lo externo. Y ese poder, aunque silencioso, es revolucionario. Te permite ser constante en un mundo de extremos. Te permite pensar mientras todos gritan. Te convierte en una referencia, incluso sin proponértelo. Y eso, hoy en día, vale más de lo que parece. Es raro, y todo lo raro es poderoso. Y hay más. Cuando eliges la calma, te vuelves más estratégico. Observas mejor, percibes matices, entiendes al otro con más claridad. Es como si, en lugar de luchar con espadas, comenzaras a jugar ajedrez. Y quien juega ajedrez sabe, no siempre la jugada más rápida es la más inteligente. A veces hay que esperar, retroceder, elegir el momento adecuado. Y para eso, se necesita una fuerza que no es física, ni emocional, es existencial. Pero esta elección no le gusta a todo el mundo. Ni lo hará. Habrá quien te llame cobarde, apático, frío, y está bien, porque la mayoría de las personas aún mide la fuerza con reglas antiguas. Y tú no tienes que encajar en eso. Al contrario, estás aquí para cuestionarlo. Y tal vez, en medio del próximo conflicto, empieces a ver que el desafío no está en callar al otro, sino en descubrir lo que el silencio puede revelar sobre ti. El conflicto como espejo del alma. A primera vista, el conflicto siempre parece externo. Un problema con alguien, una situación fuera de nuestro control, una injusticia. Pero quien mira más profundo empieza a darse cuenta. Los conflictos son espejos. Y no espejos comunes, son espejos del alma. Reflejan, con una precisión incómoda, aquello que aún no hemos logrado ver en nosotros mismos. Cuando alguien nos hiere con palabras, ¿qué es lo que realmente duele? ¿Lo que la persona dijo o lo que ya existía dentro de nosotros, esperando ser tocado? El conflicto revela. Y si revela, también enseña. Nietzsche propuso una idea radical, el eterno retorno. La pregunta no era solo filosófica, era una invitación a la lucidez. Si tuvieras que vivir esta misma vida, con los mismos errores, los mismos encuentros, los mismos conflictos, una y otra vez, eternamente, ¿la aceptarías? El peso de esa pregunta transforma nuestra forma de actuar. Convierte la prisa en presencia. Porque, de repente, cada pequeño conflicto se vuelve sagrado. Un momento que merece ser vivido con más conciencia y menos repetición. Es como si los conflictos fueran maestros disfrazados. Rudos, exigentes, impacientes, pero maestros al fin y al cabo. Se repiten no por casualidad, sino porque todavía hay algo que aprender. La misma discusión con la pareja, la misma tensión en el trabajo, el mismo tipo de persona que te irrita. Son patrones, ciclos, y mientras sigamos tratando los conflictos como enemigos, no veremos lo que quieren mostrarnos, que hay algo en nosotros que todavía necesita sanar. Lo curioso es que, cuando empiezas a escuchar el conflicto con otros oídos, cambia de tono. Ya no grita tanto, ya no exige que reacciones. Invita a observar, a revisar, a sumergirte. Y eso no es cómodo, lo sé, pero es liberador. Porque lo que más aprisiona al ser humano es la repetición inconsciente. Vivir siempre los mismos guiones con diferentes personajes. Cuando te das cuenta de eso, algo cambia. Te vuelves protagonista. Y un protagonista elige. No repite. En el fondo, cada enfrentamiento esconde una pregunta. ¿Quién quieres ser ahora? Y esa pregunta es demasiado valiosa para ignorarla. Porque, si la respondes con atención, se convierte en brújula. Imagina que, en medio de la rabia, logres detenerte y preguntarte eso. ¿Solo eso? ¿Quién quiero ser ahora? Muchas veces, la respuesta no necesita palabras. Aparece en el gesto que decides hacer o no hacer. Y entonces, el conflicto deja de dominarte. Tú empiezas a usarlo como herramienta de autoconocimiento. De hecho, hay algo profundamente noble en quien elige crecer en lugar de vengarse. En quien decide aprender, incluso cuando sería más fácil culpar. Es como un alquimista que toma un metal bruto, feo, pesado, y lo transforma en oro. Esa transformación no es inmediata, ni siempre visible, pero quien la atraviesa, la siente. Y quienes rodean a esa persona, también lo sienten. Porque hay algo especial en quien ha enfrentado sus propios conflictos y ha salido entero del otro lado. Algo que no se enseña, se transmite. Es fundamental entender que dominar un conflicto no es callar al otro. A veces, ni siquiera es hablar. Es sostener el espacio.
Es escuchar la rabia ajena sin absorberla. Es ver más allá del ataque. Es entender qué hay detrás del comportamiento. Y, sobre todo, qué hay detrás de tu propia reacción. Eso es mirar al espejo sin desviar la mirada. Eso es valentía. Porque muchos viven huyendo de sí mismos, y los conflictos, tarde o temprano, nos devuelven al reflejo que evitamos. Y tal vez, cuando eso ocurra, descubras que no necesitabas vencer al otro, sino encontrarte en medio del caos. Que el silencio que antes parecía vacío, ahora suena como respuesta. Y que el conflicto, que antes parecía castigo, tal vez haya sido una invitación. Una invitación a una transformación que está por comenzar. Dominar un conflicto sin perder la calma es una fuerza poderosa. Pero, ¿y si te dijera que hay un paso más profundo en este camino? Porque de nada sirve ganar por fuera, si por dentro seguimos siendo controlados por miedos, traumas o voces que ni siquiera son nuestras. Y ahí es donde entra lo que viene ahora. ¿Estás listo para recuperar por completo el control de tu vida? Te dejé aquí, en la pantalla final, un vídeo donde vamos a mostrarte cómo nada ni nadie volverá a controlarte, con las ideas transformadoras de Carl Jung. Ese próximo vídeo es esencial si de verdad quieres seguir evolucionando y conociéndote a fondo. Quédate cerca. Hay mucho más esperándote aquí. Suscríbete al canal y conviértete en un pensador más.